Filipenses capítulo 3. Hemos estado en ese capítulo por varias semanas. En efecto, esta es la cuarta semana. Y hay verdades allí que a mí me fascinan. Siento que el Espíritu de Dios quiere que nosotros aprendamos a captar esas palabras. Son palabras profundas, palabras que realmente describen cómo es la vida cristiana y cómo debe estar nuestro corazón al haber recibido el conocimiento de Cristo. Amén. Versículo 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer una vez más ese versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta verdad tan preciosa. Gracias, Señor, porque realmente en esta escritura tú nos enseñas cómo debe estar nuestro corazón al conocerte a ti, Jesús. El deseo que debe haber en cada uno de nosotros de ir hacia adelante, hacia el cumplimiento de tu propósito, avanzando hacia la meta. Señor, oro que el espíritu que había en el corazón del apóstol Pablo cuando escribió estas verdades pueda ser impartido a nosotros en esta noche y podamos salir de aquí con el deseo, la motivación de que esta palabra llene nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, iglesia. Gloria al Señor. Sin duda alguna es una escritura que no muchas veces leemos en nuestro diario vivir, en nuestra meditación diaria. No es un pasaje atractivo a la mente humana, a la mente carnal. En sí hay palabras allí que muchas veces no entendemos si no las estudiamos de una manera más sistemática, más correcta, y permitir que el Espíritu de Dios nos ilumine. Pero Pablo ha hablado aquí en este pasaje de que todo lo que a él le era ganancia, de acuerdo a cómo la gente lo miraba, el gran Saulo de Tarso, para él ahora es basura, porque él conoció a Cristo. Porque él conoció a Cristo. Y cuando él conoció a Cristo, él entendió que todo lo demás salía sobrando. Cristo llenó su corazón, Cristo llenó su vida, Cristo es el todo para él. De manera que él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si quiere decir que este hombre se hizo fanático de Cristo. Aleluya, en el buen sentido de la palabra. Amén, en el buen sentido. Y muchas veces uno dice que cuando uno trata de ser como Pablo, por ejemplo, otros van a decir: qué fanático te estás volviendo. Y esa palabra fanático la ponen en un aspecto negativo. Pero ¿cuántos fanáticos hay del equipo de fútbol, soccer de Barcelona, del Real Madrid? ¿Cuántos fanáticos no hay de equipos de béisbol,
de fútbol americano y dan cualquier cosa por ir al estadio donde ellos juegan y usar una camiseta que diga el nombre de ellos. Son fanáticos, así se les llama, y son fanáticos con mucho orgullo. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando hablamos fanáticos de Cristo, como que ya nos ponen como en un estigma, te estás fanatizando. No hay cosa más preciosa que ser fanático de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y cuando Pablo tuvo este encuentro con Jesús y todo el tiempo que él siguió buscando conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo, él realmente llegó a un punto donde para él Cristo es lo único que vale la pena. Y él lo pone como un gran tesoro que él encontró. Y él dice, todo lo demás lo dejé por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él le llama el excelente conocimiento de Cristo. Y eso lo miramos la semana anterior. Y en la semana anterior yo sé que muchas veces no nos identificamos con estas palabras y cuando uno no pone el corazón en lo que está entendiendo, en lo que está leyendo, estudiando, pudiéramos decir, pero, ¿por qué Pablo habla de esto como que era lo máximo para él? A mí esto no me llena mucho. Y ahí nos damos cuenta cómo nuestra estatura espiritual está muy, muy por debajo de cómo debe estar. Porque este es el corazón que Dios quiere ver en nosotros. El corazón que mostraba el apóstol Pablo. Amén. Amén. La semana pasada enfaticé sobre el hecho de que Pablo dice, todo lo dejé para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser encontrado un hombre en Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esa es una frase que muchos creyentes no entienden, es el vocabulario, pero la palabra justicia, y quiero recalcar esto antes de ir hacia adelante, la palabra justicia significa el estándar que Dios exige para poder aceptar a alguien en su presencia. La ley de Moisés describe el estándar que Dios exige para que un hombre o una mujer puedan estar delante de Él y ser aceptados por Él. Y cuando uno lee los 10 mandamientos, por ejemplo, uno mira el estándar que Dios exige de nosotros. Cuando uno mira otros mandamientos que hay en la ley, uno dice, ok, esto es imposible prácticamente de practicar, de vivir. Pero es lo que Dios exige para que yo pueda estar delante de Él y Él me acepte. ¿Por qué? Porque la ley, Dios la dio para que el hombre pudiera entender qué es lo que Dios exige de nosotros. Cuánta perfección, rectitud, santidad Dios exige de nosotros, lo cual es imposible cumplir en nuestras propias fuerzas. Pero entonces vino Cristo, Cristo obedeció a la ley, 100%. Y cuando Él murió y resucitó por nosotros, ahora nosotros poniendo nuestra fe en Él, Dios nos imparte la justicia de Cristo a nosotros. Y ahora Dios nos mira como que hemos cumplido la ley 100%. Y no la hemos cumplido, pero Cristo la cumplió. Y nosotros estamos en Cristo. Entonces ahora Dios nos mira y nos acepta y nos recibe, porque Él nos mira en Cristo. Cuando tú entiendes eso, tú empiezas a entender que lo mejor que te ha pasado en tu vida es haber conocido a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo es claro en el versículo 9. Él dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Bendito el nombre del Señor. Ser hallado en Él. Y una cosa buena que tú y yo necesitamos entender, recordar, todo el tiempo tratar de poner en nuestra mente, es que como creyentes somos un hombre o una mujer en Cristo. Ya no somos más un hombre simple o una mujer simple. Somos un hombre en Cristo, si eres varón, o una mujer en Cristo. Ese calificativo hace una gran diferencia. Pablo mismo dijo, cuando él menciona la experiencia que él tuvo, que fue llevado al tercer cielo, él dijo, conozco a un hombre en Cristo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, conozco un hombre en Cristo que fue llevado al tercer cielo.
Un hombre en Cristo, así Él se describe. Y Él dijo en otro lugar, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura o una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Luego Él sigue y dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. En Cristo. O sea que tú y yo estamos en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. Gloria al Señor. O sea, cuando aprendemos ese calificativo, a añadirlo a nuestra persona, yo soy un hombre en Cristo. No solamente soy un hombre y punto. No. Soy un hombre en Cristo. Si yo no realizo eso en mi mente, en mi corazón, yo voy a seguir siendo y caminando y viviendo como un hombre común. Y voy a vivir como los demás hombres comunes viven. Pero ya yo no soy un hombre común. Soy un hombre en Cristo. Ya tú no eres una mujer común, como las demás mujeres. No, tú eres una mujer en Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Porque tú estás entendiendo que ahora Cristo vive en ti. Y ya no es en tu fuerza humana, es el poder de Él que tú vives. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eso es precioso cuando tú lo puedes entender. Cuando realmente lo crees, lo meditas y permites que el Espíritu Santo te dé ese entendimiento que solo Él puede darnos. Y el versículo 10, Pablo dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Sí, el conocimiento excelente de Cristo, Pablo lo enfatiza en ese versículo 10 de una manera interesante. Aquí terminamos la semana anterior y aquí quiero comenzar hoy. Dice Pablo, no solamente quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él, teniendo la justicia de Él, sino que mi intención es conocerle. La palabra conocerle implica conocerle experimentalmente, conocerle íntimamente. La palabra conocer, yo creo que yo mencioné esto la semana anterior, no me recuerdo bien, pero la palabra conocer en la Biblia se ilustra cuando se habla de un hombre, cuando se casa con su esposa, viene a ser una sola carne y hay un conocimiento íntimo de él hacia su esposa, de su esposa hacia él, espiritualmente, emocionalmente y aún físicamente. Habla de intimidad, habla de cercanía. Cuando hay intimidad, cuando hay cercanía, hay confianza, hay seguridad. Y él dice, yo quiero conocer a Cristo de esa manera. En un conocimiento íntimo, de manera que ya Cristo no viene siendo una teología o una doctrina o un dogma para mí. Cristo viene siendo una realidad. Cristo en mí es una realidad, dice él. A fin de conocerle. Entonces él enfatiza el aspecto en el cual él quiere conocer a Cristo de la manera experimental. Fíjate bien el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, Pablo dice, yo quiero conocer, experimentar en mi vida el poder de la resurrección de Cristo, el poder de su resurrección. Él sabe que realmente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió con Él. Cuando Jesús resucitó, la Biblia dice, Dios nos resucitó juntamente con Él. Es algo que en la mente de Dios es una realidad. Cuando yo te dije hace un momento que necesitamos aprender a conocernos en Cristo, implica que fuimos unidos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección y aún en su exaltación. Al estar en Cristo somos exaltados con Cristo, sentados con Él en lugares celestiales. Amén, amén. En la mente de Dios, Cristo está sentado a su diestra, pero tú estás en Cristo. De manera que tú estás sentado a su diestra en lugares celestiales, en la posición más alta de autoridad en el universo. Tú y yo compartimos la posición de exaltación que Cristo tiene. Eso es una realidad. No es un sentimiento, no es la experiencia nuestra,
pero es la realidad espiritual. Ahora, cuando Pablo dice, yo quiero conocerle y el poder de su resurrección, él dice, yo quiero experimentar en mi vida ese poder de resurrección operando en mí diariamente, para yo vivir a la manera de Dios y que realmente mis palabras, mis acciones, mi vida entera sea en el poder de Cristo, como si Cristo estuviera viviendo a través de mí. Ya no algo que es una realidad espiritual en la mente de Dios, sino ahora algo, una realidad en mi vida personal, una experiencia, experimentar a Cristo en el poder de su resurrección. Cuando Él dice, yo quiero realmente ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Cristo, la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, el versículo 9 que acabamos de leer. Cuando tú te das cuenta, déjame ponerlo de esta manera, cuando tú te das cuenta que tú eres la justicia de Dios en Cristo, la palabra justicia es lo contrario a pecado. Antes de conocer a Cristo eras pecador, pero ahora viniste a Cristo y ahora eres justicia de Dios. Ha habido un cambio de muerte a vida. Sí, Jesús dijo esto. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No dice que va a pasar. No dice que cuando te mueras vas a pasar a vida. No. Cuando oíste su palabra y creíste al que envió a Cristo, en ese mismo momento recibiste vida eterna. Y vida eterna es la vida de Dios en tu espíritu. En ese mismo momento fuiste librado de condenación y pasaste de muerte a vida. Tu espíritu ya no tiene muerte en él. La muerte fue quitada de tu espíritu nacido de nuevo y la vida de Dios fue impartida a tu espíritu. Esa vida de Dios es justicia, es la naturaleza de Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La palabra justicia implica la naturaleza de Dios, como Dios es. Puedes imaginarte que en tu espíritu tú tienes la naturaleza de Dios en ti. Segundo de Pedro 1 dice que hemos recibido o hemos venido a ser participantes de su naturaleza divina. Eso va más por encima de la capacidad de nosotros de entender. Es una realidad que hay que creerla. Ahora, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, en ese momento tú naciste de nuevo. Tú fuiste hecho justicia de Dios. Tu espíritu resucitó de muerte a vida. Ahora Pablo dice, yo quiero experimentar en mi vida el poder de esa resurrección. Yo no quiero solamente decir que mi espíritu resucitó y pasó de muerte a vida. Yo quiero vivir de esa manera. Yo quiero vivir de esa manera, en el poder de su resurrección. Que ese poder que me ha resucitado a mi espíritu, ahora comience a manifestarse en mi diario vivir, experimentalmente. Sí, ahora, cuando tú entiendes eso, tú puedes entender cuando Él dijo, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Cuando nuestra mente comienza a aceptar estas verdades, comenzamos nosotros a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestro corazón estas verdades y comenzamos entonces a vivir de esa manera. No como hombres comunes, pero como hombres y mujeres en Cristo. Entonces vamos a comenzar a hacer las cosas que Cristo haría si estuviera aquí en la tierra. Y vamos a aborrecer las cosas que Cristo aborrecería si Él estuviera aquí en la tierra. Gloria al Señor. Amén. Amén. O sea, el poder de resurrección de Cristo comienza a manifestarse en nosotros, comenzando a cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra forma de vivir.
Si antes odiábamos, ya no vamos a odiar. Si antes éramos demasiado sensibles, que todo nos hacía daño y nos sentíamos siempre atacados, ya no. Porque ahora estamos queriendo imitar a Cristo, pero no solamente es queriendo imitarlo, sino que lo estamos viviendo por el poder de su resurrección, que está operando en nosotros. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto lo pueden creer? Si tú pones una mano allí en Filipenses y miras conmigo en el libro de Efesios, que es el libro antes de Filipenses, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Si Pablo está diciendo, yo quiero experimentar en mí el poder de su resurrección, el poder de la resurrección de Cristo. Sí, ahora, cuando él está escribiendo a los Efesios, las verdades que él está exponiendo allí son verdades profundas, pero verdades que cada creyente debe saber para poder agradar a Dios, vivir la vida que a Dios satisface. Y él hace una oración por los Efesios, y la oración es en el versículo 15, por esta causa también yo, dice Pablo, capítulo 1 de Efesios, verso 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, que su espíritu me revele a mi espíritu y a mi mente esta verdad que Él está transmitiendo. En otras palabras, pueblo, estas verdades no pueden ser entendidas con nuestra mente carnal. No. Esta palabra puede ser entendida solamente cuando el Espíritu Santo la revela a nuestra mente en respuesta a la oración. Y entonces Él añade y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Él dice, yo oro que ustedes puedan entender, saber cuál es la supereminente grandeza del poder que está en ustedes. ¿Y cuántas veces nos sentimos débiles? Oh, si yo tuviera poder. Oh, si yo tuviera el poder de Dios en mi vida, yo fuera diferente. Oh, si yo tuviera el poder de Dios. Oh, si yo tuviera el poder. Pablo dice, no es si tú tuvieras el poder, es que Dios te dé iluminación para que entiendas el poder que ya está en ti. ¿Y cuál es el poder que ya está en ti? Mira el versículo 19. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Este poder es según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿dónde? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que el poder que está en ustedes es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora yo te hago una pregunta. Si el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti, ¿cómo tú te sentirías si eso fuera verdad? ¿Ah? Piénsalo. ¿Cómo tú te sentirías y cómo tú actuarías y cómo tú vivirías si tú sabes que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti? Ahora, lo increíble es que está en ti. Y no lo creemos. Y vivimos como que somos los más débiles y desgraciados del mundo. Esa palabrita no está bien. Sí, ¿cuántos cristianos hay que viven una vida tan miserable, espiritualmente hablando?
Y se ven tan lejos de Dios y se sienten tan insuficientes y no creen que Dios oye sus oraciones porque después de todo ellos han sido tan pecadores y han hecho tanto daño a la gente y sufrieron tanto en el pasado. ¿Cómo Dios va a oírme a mí? Y hay un bajo concepto de ellos mismos porque no han aprendido a conocerse en Cristo. Yo quiero que tú sepas que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti y vive en mí. Porque es el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, todo creyente recibe el Espíritu Santo cuando viene a Cristo y cuando nace de nuevo. Y todo creyente que le pide al Padre que lo llene con el Espíritu Santo viene sobre él. Y le da poder. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el Espíritu Santo es el poder de su resurrección. Es el poder que operó en Cristo cuando Él estaba aquí en la tierra, capacitándolo para vivir en un nivel por encima de lo natural, de manera que Cristo era diferente a los demás hombres. Él no era un hombre común. Tú dices, pero era Cristo. Pero tú y yo ahora estamos en Cristo. Y Dios espera que no seamos hombres o que no caminemos en la tierra como hombres y mujeres comunes. ¿Cómo la ves desde ahí? Sí, Dios espera algo diferente de ti y de mí. Pero necesitamos que nuestra mente se abra a este entendimiento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. Y el Espíritu Santo nos revela esta verdad cuando nosotros comenzamos a mirar la palabra y comenzamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra dice que el Espíritu, que el poder que hemos recibido, mejor dicho, es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Ese mismo poder ya está en ti. O sea, en vez de decir, ay pastor, pero es que yo no lo siento, yo no me siento que tengo poder. Aquí no dice nada de sentir. Eso se lo añadimos nosotros, que somos gente que estamos acostumbrados a vivir gobernados por los sentimientos y emociones. Realidades espirituales no se sienten. Realidades espirituales se creen, se aceptan y se viven. No tiene nada que ver con tus emociones. Tú te puedes sentir la persona más débil del mundo, pero tú crees que en Cristo tú eres fuerte. Que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está en ti. Y tú no te sientes así, pero tú dices, yo soy así porque la Biblia dice que yo soy así. Amén. Cuando uno aprende a caminar de esa manera, uno comienza a invertir los términos de acuerdo a cómo el mundo vive. Ya no vivo por mis emociones y sentimientos, cómo me siento, sino como lo que yo creo. Si comenzamos a darle lugar al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y comenzamos a mirarnos de esa manera y comenzamos a vivir de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Sí, desafortunadamente la mayoría de los creyentes no puede entender esta verdad. Quizá porque no se les predica de esta manera o porque habiéndoseles predicado no lo creen. Y continúan caminando como personas que como siempre han vivido. Gobernados por sus emociones, gobernados por sus pasiones, gobernados por circunstancias. En vez de comenzar a darse cuenta, en Cristo yo soy diferente. Amén. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Pablo dijo que yo quiero conocerle. Pero ese conocimiento no puede ser mental, es espiritual. Es el Espíritu Santo dándonos la iluminación necesaria. Amén. Antes de volver a Filipenses, miren el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3. Cuando lo tengas, dice lo tengo. ¿Ya lo encontraste? Dice, de manera, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Yo te estoy dando esta noche alimento sólido. Si tú no lo puedes recibir, lo siento. Pero estoy hablando de las personas que llevo bastante tiempo conociéndoles aquí. Y asumo que han crecido. Amén. Amén. Te estoy desafiando, te estoy retando. Si este alimento es muy fuerte para ti, porque espiritualmente hablando todavía no tienes dientes para poder masticarlo y todo, solamente necesitas la lechita que solamente la tragas, te voy a retar. Hoy te salen los dientes o algo pasa. Porque ya has crecido, mi hermano. O por lo menos ya se supone que has crecido. Llevo mirándote la cara aquí bastante tiempo. Amén. O sea, yo no estoy hablando de a nuevos, a novatos. ¿Me está entendiendo? Os di a beber leche y no alimento sólido porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, dice Pablo a los Corintios. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo Pablo quiere que yo ande si yo soy hombre? Aquí él está diciendo, andáis como hombres comunes, como hombres de la calle, como hombres del mundo, como mujeres del mundo, como caminabas antes de conocer a Cristo, gobernado por tus pasiones, por tus celos, por tus envidias, por tus contiendas, por tus disensiones, por tus rencores, resentimientos, toda esa cosa antes gobernaba nuestras vidas. Pero Pablo dice, ya no somos hombres y mujeres comunes. Él le dice a los corintios, yo no les pude hablar a ustedes como personas maduras en Cristo, porque caminan como hombres comunes. Y no son hombres comunes. Si tú no vas a entender nunca las verdades profundas de la palabra de Dios, mientras tú tienes un concepto de ti mismo como alguien que simplemente recibió a Cristo un día un día tal, y ahora estás esperando que Cristo venga para irte con Él, o cuando te mueras vas al cielo. Si eso es solamente el concepto que tú tienes de un cristiano, tú nunca podrás entender las verdades de este libro. Y nunca podrás vivir al nivel que Dios quiere, viviendo una vida victoriosa, porque siempre vas a estar por debajo de las circunstancias, no por encima de ellas. Amén. Nunca van a faltar los problemas, nunca van a faltar las circunstancias, nunca van a faltar las oportunidades que el enemigo nos pone en el camino para que nuestras emociones nos gobiernen y vivamos una vida desastrosa. Siempre van a haber oportunidades, pero cuando aprendemos a conocer quiénes somos en Cristo, vamos a aprender a usar cada ataque del enemigo como una oportunidad para demostrarle a él quiénes somos en Cristo. ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo? Eso hace una diferencia. Eso hace una diferencia. Si yo no puedo vivir una vida cristiana victoriosa si yo no me considero un cristiano victorioso. Yo soy de la manera que yo pienso. Tú eres de la manera que tú piensas. Si tú siempre te ves a ti misma o a ti mismo como una persona débil, como una persona que realmente no puede soportar una tentación, como una persona que realmente cuando la situación se pone difícil, te pones a llorar o te pones deprimido, nunca vas a actuar diferente porque tú piensas que así eres y así debes reaccionar. Ay, pastor, es que usted me conoce, yo soy así, que por cualquier cosa ya me tiro al piso y ya me doy por vencido. Ok, cambia tu manera de pensar. Amén, amén. Si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de vivir. Y siempre vas a estar en el mismo lugar y en el mismo nivel. Aleluya. Vuelve a Filipenses. Pablo está hablando una verdad tan tremenda. Sí. Bueno, antes de volver a Filipenses, please. Mira en Romanos capítulo 6. Romanos 6. En Romanos 6, el apóstol Pablo dice en el versículo 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. La frase la gloria del Padre implica el poder del Padre, el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Cristo resucitó de los muertos por el poder de Dios. Ahora Pablo dice, de esa misma manera, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva, por la gloria del Padre, por el poder de Dios, por el poder de su resurrección. Tú y yo no podemos vivir esta vida nueva si no es por el poder de resurrección operando en nosotros. Pablo dice que cuando vinimos a Cristo, esto pasó en nuestra vida de una manera real. Pero necesitamos aprender a vivir de esa manera. Necesitamos aprender a vivir la vida cristiana práctica. No solamente teológica o teórica, sino práctica. Que cuando enfrentas un problema, tú sabes que en ti está el poder de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos para ir victorioso sobre ese problema. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Para andar en vida nueva. Andar en vida nueva. La palabra andar significa caminar, vivir. Moverse en este mundo en vida nueva. Tú y yo necesitamos aprender a andar en vida nueva. Andar en vida nueva. Andar en vida nueva. Andar en vida nueva. Aleluya. Pero nota, vamos a leer otra vez el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre o por el poder del Padre, así también nosotros por el poder del Padre andemos en vida nueva. Dios no pretende que tú y yo andemos en vida nueva por nuestra propia fuerza. Es imposible. Es por el poder de Dios, es por la gloria del Padre, es por el poder de resurrección de Cristo que ahora vive en nosotros ese poder, que ahora está en nosotros ese poder. Es el poder del Espíritu Santo. El Cristo resucitado vive en ti y vive en mí. Eso es lo que hace a un cristiano ser diferente a un religioso. Hay miles de religiones en el mundo. Pero el cristianismo hace la diferencia absolutamente total y completa. Las religiones, ninguna te puede dar vida. Ninguna. Ninguna. Ni aún la religión cristiana. Si un cristiano es simplemente un religioso, pero no ha aceptado a Cristo como su Salvador, el estar en una iglesia cristiana no lo hace cristiano. Como dijo alguien, de la misma manera que entrar tú al garaje de tu casa no te hace un carro. Hay gente que cree que por venir a la iglesia son cristianos. No. Somos cristianos por recibir a Cristo. Y el mismo término lo dice, recibir a Cristo. Recibir a Cristo. Quiere decir que yo recibí a Cristo, le di la bienvenida a mi vida. Él ahora está en mí. Yo no puedo seguir siendo igual. Amén. No puedo. Porque un día le di la bienvenida a mi corazón. Y Él entró. Él vino. Vuelve a Filipenses en el capítulo 3, verso 10. Pablo dice, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Y entonces él añade y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y realmente lo que él está diciendo aquí es, cuando tú y yo empezamos a vivir en el poder de resurrección de Cristo, comenzamos a vivir la vida cristiana a plenitud. Y vamos a encontrar montones de oportunidades para echarnos para atrás. Porque el enemigo ataca. El enemigo usa circunstancias, gente, personas, para tratar de que retrocedamos a donde estábamos antes y no avancemos. ¿Sabías eso? Lo hizo con Jesús. Primero en la tentación en el desierto a Jesús. Cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, Satanás lo atacó con tentación, pero Jesús venció.
Pero luego cuando Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir, ser crucificado, pero va a resucitar al tercer día. Pedro le dijo, nunca pase eso a tu vida, no digas más eso. ¿Cómo es eso que vas a morir? Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, tus palabras me están siendo una tentación. Porque tus palabras están siendo dirigidas, basadas en sentimientos y en ignorancia de la verdad. Tú me estás queriendo impresionar para que yo desista de ir a la cruz, cuando es el motivo por el cual yo vine a esta tierra. Jesús fue tentado por uno de sus discípulos. Y tú vas a ser tentado por familiares, por amistades. Cuando tú quieres hacer las cosas correctas, nunca va a faltar alguien que te diga, déjate de fanatismo. No me digas que ahora vas a empezar a vivir por todo lo que dice la Biblia. Y ahí vas a encontrar, o agradas a tu amigo, o a tu familiar, o agradas a Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Y cuando tú decides agradar a Cristo y obedecer su palabra, eso causa padecimiento en ti. Tú vas a sufrir, como Cristo sufrió por nosotros. Cuando Él vino a esta tierra, Él vino a hacer el bien, Él vino a hacer lo bueno a todo el mundo. Sin embargo, Él fue rechazado por muchos, fue criticado por muchos. Los fariseos, los líderes religiosos lo quisieron matar muchas veces. No lo aceptaban. Tú siempre no vas a ser aceptado en tu grupo. Vamos, que estoy hablando bonito. ¿Ah? No siempre te van a aceptar a ti en tu círculo de amistades cuando se den cuenta que tú has decidido caminar diferente que ellos. Oh, no. Entonces tú vas a tener dos opciones. O bajar de tu nivel y volver a ser como ellos para que te acepten, o agradar a aquel que te llamó. Y cuando tú decides agradar a aquel que te llamó, vas a ver que ellos te van a dar la espalda y eso causa dolor. Pero tú estás padeciendo por hacer la voluntad de Dios. Y eso se llama participar de los padecimientos de Cristo. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si sabes por qué Jesús murió, Jesús murió siendo obediente hasta la muerte. Hebreos 5 nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia cuando Él padeció por nosotros. Él aprendió lo que es la obediencia. Y Filipenses 2 dice que Él se hizo siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa actitud, esa forma de pensar debe estar en ti y en mí. En efecto, Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, yo quiero hacer como Él. Yo quiero conocer el poder de su resurrección y la participación, la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que Pablo está diciendo, yo quiero ser como Cristo. Amén. Ahora, esto es cristianismo. Esto no es fanatismo. Es cristianismo. Así es la vida cristiana. Lo que nosotros miramos como nuestro modelo a seguir en los otros cristianos no es el verdadero modelo. Es Cristo el verdadero modelo. Amén. Y cada uno de nosotros debe tratar de imitarlo a Él, no a los demás. Amén. Sí, es como cuando tú vas a una fábrica donde hacen
diferentes piezas o cualquier cosa que están haciendo, y el original de esa parte lo hacen con la medida exacta. Hoy día usan computadoras y unas máquinas especiales y la medida exacta, si es un cuadrado, todo está perfecto. Y cada copia, cada cosa que se va a hacer conforme a ese máster o a ese original, tiene que ser conforme a ese original. Si de ese original se hacen 10 copias, por ejemplo, y yo quiero hacer 1000 copias, pero en vez de usar el original, uso una copia de ese original, posiblemente ya no me va a quedar igual. Tiene que ser igual que el original. Tú y yo estamos llamados a ser como el original. Y el original es Cristo. No es ni el pastor, ni es el evangelista, ni es el hermano que lleva 20 años de convertido. Y no. Es Cristo. Es Cristo. ¿Por qué? Porque si yo trato de imitar a otro y no a Cristo, quizás el otro no me va a modelar cómo debe ser y yo voy a ser chueco igual que el otro. Amén. Estamos aquí. Pablo dice, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser como Él. Y entonces él dice algo en el versículo 11 de Filipenses 3. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esta es una palabra que trae mucha confusión a los teólogos. Y es un versículo bastante difícil. Pero yo quiero que miremos, antes de terminar, porque ya el tiempo se me fue. Realmente, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Cuando dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, él está hablando de la resurrección final de entre los muertos. Pero ese si en alguna manera da la idea como que Pablo duda de que él va a llegar a ese final. Si en alguna manera llegase, como que él no está seguro si va a llegar. Eso es lo que a primera vista parece que nos dice el texto. Si en alguna manera llegase. ¿Verdad? Si en alguna manera llegase a la resurrección. Quiere decir que él no sabe si va a llegar o no. Si en alguna manera llegase, me voy a esforzar a ver si en alguna manera llego. Pero en otros lugares del Nuevo Testamento, Pablo mismo dice, habla de la seguridad que él tiene de la resurrección de entre los muertos. Como cristianos, la resurrección física de nuestro cuerpo es una realidad. Eso va a suceder. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados. Si hemos muerto, vamos a resucitar. Si cuando Él venga todavía no hemos muerto, nuestros cuerpos van a ser transformados. Eso no es si de alguna manera voy a ser transformado. No, yo voy a ser transformado. Ahora, el mismo Pablo escribió eso a los tesalonicenses, hablando del rapto, del arrebatamiento. El mismo Pablo escribió a los corintios acerca de la resurrección de los muertos como una realidad, como algo que él está seguro que va a pasar. De manera que cuando él dice si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no está hablando de que él duda de que él va a llegar o de que él no está seguro que va a llegar, que él tiene que a ver cómo le hace para llegar. No, obviamente él está queriéndonos decir algo diferente. Para que tú me entiendas, yo quiero que mires conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 27. Amén. Hechos 27. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? ¿Sabes qué? Es bueno hacernos preguntas cuando estamos estudiando la palabra. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Cuando lo tenga, dice, lo tengo. Capítulo 27 de Hechos, versículo 12. Vamos a leer el 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar. Note, es la misma frase. Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Yo lo que quiero ilustrarte es esa frase que Pablo dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Note que Pablo está diciendo acá, siendo incómodo el puerto para invernar,
Está hablando de cuando él iba a ser trasladado con muchos presos hacia Roma. Pablo dijo, no debemos Pablo dijo en versículo 10, para que puedas entender más, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Eso fue lo que Pablo dijo. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice. Fenice era el puerto de Creta, otro lugar. Ahora, por si pudiesen arribar. Mi pregunta es esta. Ellos nunca pudieran arribar al otro puerto si no zarpaban de donde estaban. Yo nunca podré llegar allí a la puerta si no doy el primer paso y camino hacia allí. Note lo que dice. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar. Ellos nunca pudieran haber podido arribar al otro puerto si no salen de donde estaban. ¿Captas? Ahora, cuando usamos esa misma frase, si pudiesen, es la misma forma de hablar en Filipenses cuando Pablo dice, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que él está queriendo decir es, yo nunca, si de alguna manera llegase, implica que desde este mismo momento, desde el momento que acepté a Cristo como mi Salvador, desde el momento que el Espíritu Santo me ha dado este entendimiento, yo necesito comenzar a vivir en el poder de su resurrección, en la obediencia a Dios como Cristo vivió. Porque voy camino a la resurrección de entre los muertos que será en el futuro, pero que ya debo comenzar a experimentarlo desde ahora. No me captaste. Para que me captes, está interesante. Versículo 12, él dice, no que, Filipenses 3:12, búscalo otra vez en Filipenses, no que lo haya alcanzado ya. Yo no he llegado todavía a la resurrección de entre los muertos, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. No es que yo he llegado ya a alcanzarlo, sino que prosigo por ver si logro asir o agarrar aquello por lo cual fui también asido o agarrado por Cristo Jesús. Él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. En otras palabras, él dice, la vida cristiana ha comenzado cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador y yo estoy en camino hacia la perfección, en camino hacia la resurrección, en camino hacia alcanzar el premio, hacia llegar a la meta. Pero para yo llegar a la meta tengo que comenzar a caminar. Lo que él está diciendo acá es la vida cristiana no es un asunto de que acepté a Cristo y sigo viviendo como el diablo, pero cuando me muera voy al cielo. La vida cristiana, desde el momento que aceptaste a Cristo, Cristo entró a tu corazón para vivir en ti y a través de ti y para que tu vida ahora sea diferente y pueda ser un testimonio al mundo de quien vive en ti y agradar al Padre, y vas caminando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, hasta cuando resucitemos de entre los muertos, sea que Cristo viene y nos transforma, o sea que morimos y vamos al cielo y cuando Cristo venga resucitamos. Pero desde este mismo momento comencemos o necesitamos comenzar a vivir en el poder de su resurrección. Y cuando empezamos, no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero vamos a ir perfeccionándonos.
y va a haber cambios, y va a haber mejoras, y va a haber lo que por ahí llaman upgrades. Amén. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir siendo diferentes. Porque hemos empezado en este camino. Nunca podremos llegar a la meta si no empezamos la carrera. Y la carrera comenzó cuando entraste en esta nueva vida. ¿Captaste la onda ahora? ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que Dios quiere. Por eso titulé a este mensaje de esta noche, avanzando hacia la meta. Y el martes que viene lo continúo si el Señor lo permite. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Oh, precioso es Dios. Precioso es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tus manos y adora al Señor. Yo sé que ha sido un poquito difícil porque es una palabra profunda, pero es una palabra necesaria. Oh Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, por esta verdad tan maravillosa. Gracias porque conocer a Cristo es nuestro mejor deseo. Es nuestra prioridad número uno. Como Pablo dijo, a fin de conocerle, conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, viviendo la vida de obediencia a ti, que causa muchas veces sufrimiento, para llegar a la resurrección, caminando cada día un paso más hacia adelante, experimentando la transformación diaria en nuestro diario vivir que tu Espíritu va realizando en nosotros, en la medida, Señor, que permitimos que eso suceda. Oh, Señor, ayúdanos a entender estas verdades. Yo sé que necesitamos la revelación de tu Espíritu para ello. Pero tú nos has llamado a esta carrera. Tú nos has llamado a este camino. Tu palabra dice que este es para alcanzar el premio del supremo llamamiento, del llamamiento más alto que hemos recibido, el llamamiento celestial. Ayúdanos, Señor, a quitar de en medio todo aquello que estorba, todo pensamiento que venga a estorbar que tu propósito se cumpla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para agradarte a ti. Ese es nuestro mayor deseo. Agradarte a ti. Agradarte a ti. Aleluya. Agradarte a ti, Señor. Agradarte a ti, mi Dios. Viviendo la vida plena. Oh, damos gloria a tu nombre. Damos gloria a tu nombre. Adora al Señor.